Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo número 9. Hemos estado estudiando, hermanos, el Evangelio de Marcos los días martes y hemos ido versículo a versículo y hemos llegado ya al capítulo 9, donde vamos a leer los versículos que corresponden para este día. Dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 42 en adelante: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtala. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En este capítulo 9 del Evangelio de Marcos hemos encontrado varias enseñanzas, instrucciones que Jesús está entregando a sus discípulos. Y como una enseñanza más, encontramos las palabras que hemos leído en esta oportunidad. Usted sabe que estas palabras, donde el Señor dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala; si tu pie te es ocasión de caer, córtalo; si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Son palabras que también encontramos en el Evangelio de Mateo, en la sección que la conocemos con el nombre de el Sermón del Monte. Sin embargo, usted puede ver que aquí en Marcos esas enseñanzas no están en el contexto de lo que pudiera ser un sermón propiamente dicho, y menos ese sermón que Mateo lo ubica en el monte. Más bien parece que esta fue una enseñanza aislada que el Señor dio y que le entregó en algún lugar indeterminado, y también a receptores que no están bien definidos. Esto no nos debe extrañar, pues el Evangelio de Mateo tiene la característica que recopila enseñanzas o parábolas que Jesús contó en diversos momentos de acuerdo a los otros evangelios, y que Mateo toma, los une y entonces logra tejer enseñanzas, sermones del Señor Jesús un poco más prolongados, y esos son los que caracterizan el Evangelio de Mateo.
como por ejemplo el Sermón del Monte, que se extiende los capítulos 5, 6, 7 de Mateo, es decir, es bastante extenso, pero estamos viendo en base a este pasaje que realmente fue construido sobre la base de enseñanzas que Jesús había dado de manera dispersa, pero que Mateo se encarga de recopilar. Lo mismo ocurre en el capítulo 13 de Mateo, que lo que tenemos ahí son una colección de parábolas que Jesús contó, y también tenemos el capítulo 24 y 25, donde Jesús dio lo que algunos han llamado el sermón profético, que algunos lo limitan al capítulo 24, pero realmente no termina allí, sino que continúa en el 25. Ahora, como Marcos es un evangelio mucho más antiguo que Mateo, entonces eso podría llevarnos a pensar que las enseñanzas Jesús las dio de una manera dispersa, o que al menos esta enseñanza que hoy hemos leído originalmente no fue parte de un largo sermón, sino que más bien fue una enseñanza que el Señor dio así de manera breve, de manera concisa. Comienza en el versículo 42 diciendo: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Jesús está hablando ahí de hacer tropezar a los pequeños. Recuerde que en este capítulo anteriormente Jesús ya había hablado acerca de los niños, porque él tomó a un niño, lo puso en medio y entonces lo colocó como un modelo de humildad. Y luego Jesús se extendió hablando un poco acerca de cómo él veía a los niños en una cultura en donde los niños eran menos valorados, según lo explicamos en esa oportunidad. Entonces, como hoy vuelve a hablar de pequeños, ahora hay una relación que se establece entre estos pequeños y los niños que mencionó antes. Sin embargo, hay que aclarar, para ser honestos, que cuando aquí habla de pequeños, no necesariamente tiene que referirse a niños, porque la palabra para niños en el griego es diferente a la palabra que él está utilizando acá. Cuando él habló de niños, niños literales, él utilizó la palabra paidos, que es la que se utiliza para referirse a los niños. Pero aquí, cuando habla de pequeños, está utilizando la palabra micrón, de donde viene el prefijo micro, que nosotros utilizamos incluso pues en nuestro idioma. Entonces, así hablamos de un microchip, por ejemplo, que no es otra cosa que un chip pequeño, ¿no? O hablamos de, bueno, esa preposición micro casi se la podríamos poner a cualquier cosa: una micro casa, un micro lapicero, una micro silla. Es decir, todo aquello que sea pequeño, nosotros le podemos anteponer el prefijo micro, que se origina en esta palabra griega, y entonces estamos hablando de algo que es pequeño en tamaño. Entonces, la aplicación cuando aquí dice: si alguno hace pecar a uno de estos pequeños, no necesariamente se está refiriendo a niños. O sea, eso puede ser, se acepta, pero también pequeños puede ser las personas que han creído en Jesús, pero que son vulnerables de alguna manera. La vulnerabilidad se puede dar por varias razones. Una razón es, por ejemplo, la sencillez de las personas. Hay personas que son muy sencillas.
y que por su sencillez o su ingenuidad se les puede engañar fácilmente. También una persona puede ser vulnerable porque tiene poca educación. Al poseer poca educación, otra persona podría darle una información errada y la persona tomarla como cierta, precisamente porque no tiene suficiente educación. Entonces, la deficiencia educativa hace que las personas sean vulnerables. Los niños son vulnerables por su condición de ser infantes. La pobreza puede ser otro elemento que expone a las personas a vulnerabilidad que otras personas sin escrúpulos pueden aprovechar muy bien. Entonces, cuando Jesús habla de estos pequeños que creían en Él, se está refiriendo a personas que habían creído a su evangelio, pero que eran vulnerables, y por ser vulnerables, Él les está llamando pequeños. Por ser pequeños, es que ahora algunos habrían de aprovecharse de ellos. Y entonces lo que haría es hacerlos pecar. ¿Cómo se le podría hacer pecar a una persona? Quizás en el ejemplo de los niños, que como le digo hay una relación con los niños que él mencionó anteriormente, podemos descubrirlo con mayor facilidad. Inducir el pecado a un niño o a una niña realmente no es algo tan complicado, ¿no? Por eso es que los vendedores de drogas buscan niños o niñas pequeñas y entonces vienen y les regalan droga para que ellos la usen. Pero cuando la usan, la desean, entonces se convierten en clientes de la persona que les regaló la droga. Obviamente los está haciendo pecar, porque les está hundiendo en un mundo de drogas donde probablemente no van a poder salir. Pero así como a un niño o a una niña con relativa facilidad se les puede inducir al consumo de drogas, también se les puede inducir a otro tipo de pecados. Pero también se puede inducir con relativa facilidad al pecado a personas que son ingenuas, que tienen poca educación, que son vulnerables, que no son poderosas, que no tienen mucho conocimiento. Y como el hombre es malvado, entonces viene el hombre cargado de pecado y lo que hace es que descubre a una persona vulnerable, y lo que una persona recta, íntegra debería hacer es proteger a quien se encuentra en vulnerabilidad. Pero el hombre perverso, en lugar de protegerlo, lo que hace es aprovecharse. Entonces ve a una persona en una situación de vulnerabilidad y se aprovecha de esa vulnerabilidad haciéndole pecar. Y así es como en la vida uno puede encontrar historias de hombres o mujeres que explotan la vulnerabilidad de otras personas. Hace, hermanos, 2 o 3 semanas, usted podrá haber leído las noticias y a lo mejor se enteró de un lugar, de una casa acá en el área metropolitana del Gran San Salvador, y era una casa grande que estaba dedicada a ser un hogar de protección para niños y niñas. Es decir, una casa hogar donde niños abandonados o que habían sufrido
maltrato o violencia, entonces eran asignados a esta casa y entonces era un lugar de refugio, pero eran niños y niñas menores de edad. Pero la noticia precisamente salió a luz porque la policía llegó un día y fue a allanar el lugar. Y la razón de por qué lo hicieron y tomaron a los niños y los sacaron de ese lugar es porque ellos contaban con evidencias que los directores de ese hogar utilizaban a los niños para prostituirlos, para ofrecerlos como una mercancía sexual y entonces poder generar ingresos. Entonces, vea, ahí tenemos un caso en donde niños y niñas que están en un hogar de protección, porque para eso es que se abren esos hogares, lo que se tiene es el efecto inverso. Lo que hubo fue una explotación sexual, comercial de estos niños y niñas. Entonces, eso es exactamente lo que Jesús está hablando acá. Aquellos, dice, que hacen pecar a uno de estos pequeños. En este caso que yo le estoy mencionando y que probablemente usted recuerde, eran pequeños literales, es decir, eran niños y niñas menores de edad. Pero ya le dije, pueden ser adultos, pero adultos que tienen algún tipo de vulnerabilidad. Por eso, vea, con cierta frecuencia se dan también abusos de carácter sexual contra personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad. Por ejemplo, personas ciegas, personas sordomudas, se aprovechan de ese tipo de personas. Pues esas personas que se aprovechan de los pequeños es de los cuales ahora el Señor dice que cualquiera que haga eso, de hacer pecar a uno de sus pequeños, dice, más le valdría que se atara al cuello una piedra de molino y se arrojase a lo profundo del mar. Los molinos en la época de Jesús básicamente era una piedra encima de la cual se colocaba otra. La que se colocaba encima era una piedra que había sido redondeada, es decir, era como una rueda, lo único que de piedra, con un agujero en medio. Desde la piedra que estaba en la base había un palo, digamos. Entonces, ese palo era el que servía como eje y ahí colocaban la piedra de arriba, porque ya le dije, la piedra de arriba era en forma de rueda o llanta, si quiere usted tener la idea, con un agujero en medio. En el agujero en medio metían ese eje de madera y entonces esa piedra redonda podía girar sobre la que estaba abajo. Entonces lo que hacían era que el grano lo arrojaban en ese agujero de en medio y entonces había que darle vuelta a esa piedra redonda superior. Claro, había que tener fuerza porque era una piedra, ¿no? Y en la medida que le daban vuelta, el grano iba bajando por el agujero del centro, pero llegaba a un punto donde la piedra de abajo, esa no tenía agujero, era plana. Entonces, cuando el grano se encontraba ahí, era triturado por la piedra superior que estaba dando vuelta. Entonces, así es como el grano era molido y luego salía por los extremos ya hecho masa, como le llamamos nosotros. Pero había molinos de todo tamaño. Este que yo le estoy describiendo era manual, que una persona era la que le daba vuelta con la mano, porque era más o menos así. Pero había molinos, hermanos, que eran mucho más grandes y la piedra esa ya no podía ser levantada por una persona, tenían que ser varios hombres que la colocaran en ese eje de madera.
Pero como era una piedra grande, era muy pesada, que eso ya con la mano no se le podía dar vuelta. Entonces lo que hacían es que esa piedra, con una pieza de madera que servía como un yugo, le podían atar animales de carga, que podían ser bueyes, burros, y estos eran, o sea, con la fuerza del animal le daban vuelta a esa piedra, y ahí estaban los animales dando vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, arrojaban ya cantidades mayores de grano en el agujero de en medio, y entonces se molía con mayor rapidez. Entonces, Jesús de esa piedra es que está hablando. Y dice que aquel que hace pecar a un vulnerable, le sería mejor esa piedra enorme, atarla por ese agujero de en medio y atársela al cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Si eso ocurriera, usted sabe que la persona caería al agua y en el acto se iría al fondo. Sin duda, quien eso hiciera se ahogaría de inmediato. Pero Jesús dice, eso es mejor. Es mejor que se ate la piedra de molino al cuello y se arroje al fondo del mar. Es mejor que hacer caer a un vulnerable. Entonces, usted debe pensar que debe tener cuidado. Debemos tener cuidado de protegernos y cuidarnos de no aprovecharnos de la vulnerabilidad de las personas para hacerles pecar. Porque ya le dije, algunos se aprovechan de la pobreza, de la necesidad, de la confusión. Puede ser que se trate, por ejemplo, de una mujer adulta que tiene educación y todo, pero está viviendo conflictos en su matrimonio. A causa de esos conflictos, esta mujer desarrolla un vacío emocional. Entonces viene y busca a alguien que le aconseje, y ella lo que necesita es desahogarse, expresar lo que siente, lo que no le ha podido decir a nadie, quizás ni a su familia. Entonces viene y comienza a decirle al consejero, esto me ha ocurrido con mi esposo, me siento sola, siento que he perdido todo valor, me siento humillada. Bueno, y ella está expresando su condición emocional. Cuando expresa la manera como se siente, se está poniendo en una posición vulnerable, porque está expresando sus necesidades emocionales. Claro, si el consejero es una persona que tiene integridad, que tiene elementos éticos con los cuales se relaciona con la persona, ese consejero sabe que esa mujer está en una condición de vulnerabilidad emocional, pero como él tiene sus códigos de respeto y de integridad, entonces viene, la ayuda, la orienta, le aconseja hasta que sale adelante, y no hay ningún problema en eso. Lo incorrecto sería que alguien, sabiendo que esa mujer se encuentra vulnerable emocionalmente, se aproveche de esa vulnerabilidad y comience a utilizar ese vacío, esas necesidades humanas que ella está expresando para aprovecharse de la situación y comenzar a engañarla y finalmente hacerla pecar. Sería igual, aunque no es un niño, no es una niña, es una persona adulta, pero le está haciendo pecar. Y el Señor dijo, a tal persona le fuera mejor atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar,
¿Por qué le sería mejor? Porque la ira de Dios, el enojo de Dios contra personas que se aprovechan de esa vulnerabilidad es enorme. Dios no puede tolerar esas cosas, porque no solo es una sinvergüenzada, sino que también habla de la poca moralidad que esa persona tiene. Por eso yo le decía, nosotros debemos cuidarnos y saber cómo nos relacionamos con las personas que son vulnerables por diversas razones. Con más razón nosotros debemos tenerles respeto, cuidarles, orientarles. Hace varios años, hermano, yo recuerdo, y tal vez aquí hay varios hermanos que lo recuerden, había un hombre, porque no puedo decir que era hermano, aunque él se hacía pasar por eso, que venía aquí a la iglesia. Estoy hablando de hace, no sé, 10 años atrás, algo así. Y él tenía dos hijas, dos niñas que yo le digo tenían como 10 años por ahí. Una era mayor que la otra, póngale que una tenía 9, la otra 10. Entonces, él las traía para pedir dinero a los hermanos aquí dentro de la iglesia. A la hora, antes de que comenzaran los cultos o al finalizar, ahí andaban las niñas en todo eso, pidiendo dinero. Porque el papá no trabajaba, o sea, él vivía de eso, de mandar a sus hijas a pedir. Las niñas no estudiaban ni nada, él las utilizaba para eso. Pero lo que le quiero decir es que estas niñas no solamente eran niñas que pedían limosna, sino que yo no sé si por instrucciones de su padre o si ellas lo habían aprendido o si ellas eran víctimas de abuso, pero el hecho es que ellas mostraban cierta precocidad en su manera de hablar y de relacionarse con las personas. Situación que cualquiera hubiese podido aprovechar porque se trataba de niñas. Y yo recuerdo que varias veces la regañé. Y yo les hablaba así fuerte, ¿verdad? No andes pidiendo dinero, andate para allá con tu papá. Y las regañaba y se iban, ¿no? Pero al rato ya andaban de nuevo por ahí. Entonces, ahí le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que eso no lo atinan. O sea, que lo que ven es que hay una vulnerabilidad. Y claro, pueden decir, mire, si fue ella la que se me metió, pero mire, si es que no, una niña de 9, 10 años es una persona que no tiene la madurez emocional, física ni sexual para poder pensar de esa manera. O sea, lo hace, puede darse el caso que se dé, pero siempre que se da es porque ha habido una situación de abuso. No es que la niña, es más, la niña ni sabe lo que está haciendo, porque es una niña. Por eso es que la ley a ese tipo de abusos le llama que es una menor e incapaz de poder procesar, entender, razonar lo que está haciendo. Y por eso es que el delito, cuando es incapaz, lo cual no necesariamente significa que tenga una limitación física o sensorial, es un agravante. La pena se vuelve mayor en casos como eso. ¿Por qué? Otra vez porque viene el tema de la vulnerabilidad. Hoy, hermanos, ha casualizado que en los últimos días, bueno, casi cada día han estado apareciendo noticias de profesores que han sido condenados
por acoso sexual a sus alumnos o alumnas. Han sido como 3 casos así, uno cada día en diferentes poblaciones del país. Y niños, le estoy hablando de acoso a niños y niñas de 8, 9 años, algo así, ¿no? Eso es aprovecharse de la vulnerabilidad. Porque como el maestro tiene una posición de autoridad, de respeto, y precisamente se valen de esa autoridad. Ayer creo que fue que leía de otro caso que está capturado y le cayeron como 23 años al fulano ese, que era el maestro, y lo que hacía es que a un niño siempre lo aplazaba, siempre le ponía malas notas, siempre los trabajos estaban mal, entonces como siempre salía mal, le decía, bueno, te vas a tener que quedar a estudiar. Pero lo que hacía era abusar de él cuando se quedaba ya después de las horas de clase. Hasta que el niño habló, lo denunciaron, lo capturaron, fue juzgado, y esa era la noticia ayer, lo que le habían dado 23 años de prisión. ¿Pero por qué? Porque él es una figura de autoridad. Eso es lo que la ley llama prevalencia. Este hombre tiene prevalencia sobre el niño porque él es su maestro. Y ahí la ley le da una condena más severa, porque esos son agravantes de lo que se llama delitos contra las libertades sexuales. Utilizar prevalencia, utilizar incapacidad, utilizar fuerza, utilizar amenazas, utilizar armas. O sea, todos estos elementos que le estoy mencionando son agravantes. Y vea, si el ser humano lo ve incorrecto, el ser humano dice, no, eso no está bien, ¿cómo no lo va a ver Dios? ¿Cuál no será la manera como Dios ve estos casos? Y por eso es que Jesús dijo, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se atara una piedra de molino al cuello y se arrojara a lo profundo del mar. Mejor que se quite la vida de la manera más terrible, pero eso es mejor que tener que enfrentarse con la ira de un Dios que enciende su enojo en contra de aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los pequeños. Así las cosas, viene Jesús y entonces da recomendaciones. Versículo 43, si tu mano te hace pecar, córtala. Después dirá, si tu pie es el que te hace pecar, córtalo. Si tu ojo es el que te hace tropezar, sácalo. Y luego explica, porque dice, es mejor que entres al reino de Dios manco, pero que entres al reino, y no que con tus 2 manitas pecadoras te vayas a ir al infierno. Es mejor que entres cojo al reino que con tus 2 pies al infierno. Es mejor que entres tuerto al reino de Dios que con tus 2 ojos azules y bonitos te vayas al infierno. Pero ahí hay una enseñanza que Jesús está dando. Y la enseñanza es cómo nosotros debemos tratar con el pecado. Porque claro, usted me dirá, el ser humano es débil. Uno puede decir, sí, estoy de acuerdo, entiendo que uno no tiene que aprovecharse de las personas vulnerables. O sea, la lógica nos dice que eso no es correcto. Pero alguien dirá, pero el ser humano es débil. Y cuando la tentación viene, que Dios nos ayude. El tema es cómo manejamos la tentación. Cómo nos enfrentamos al pecado. Jesús está diciendo aquí cómo. Y Él dice que la manera de enfrentarnos al pecado es
siendo radicales, tan radicales como eso de cortarse la mano, el pie o sacarse el ojo. Pero cuidado, no es que Jesús esté diciendo que debemos literalmente hacerlo. Él con esas palabras lo que está ilustrando es la radicalidad que debemos tener frente al pecado. En otras palabras, no tenemos que andar con contemplaciones cuando se trata del pecado, sino que debemos cortarlo de manera radical. Porque hay personas que dicen, mire, poco a poco yo voy a ir dejando eso. Yo sé que tal o cual cosa es pecado, pero poco a poco yo voy a ir saliendo. Cuando una persona dice poco a poco, no va a salir nunca. No saldrá nunca. Porque el pecado atrapa la vida de las personas. Es como la levadura que va leudando la harina y se va multiplicando y va avanzando. Entonces, lo que hay que hacer con el pecado es cortarlo, porque como dice Timoteo, carcome como gangrena. La gangrena, usted sabe que consiste en la muerte de los tejidos. Cuando se produce por una herida, por una infección severa, una necrosis, es decir, que empieza a morir el tejido, eso es la gangrena. Pero eso va avanzando. Y si le comenzó en un dedo, le puede pasar a la mano, de la mano al brazo, y lo puede matar. ¿Qué es lo que hace un médico cuando hay una gangrena? Inmediatamente debe cercenar el miembro que está engangrenado. Si es los dedos de los pies, tienen que ser cercenados para salvar la vida de la persona. Y en eso no es una cuestión, hermano, que uno puede decir, bueno, vamos a ver una semana más a ver cómo sigue. En una semana ya no va a ser el dedo, va a ser ya el brazo el que va a perder. Igual es el pecado. No, no es igual, es peor el pecado. Por eso es que no podemos, hermanos, permitirnos el lujo de contemplar el pecado, el lujo de decir, no, yo sé que esto no está mal, no está bien, pero yo tengo control de esto. Cuando yo quiera voy a salir. Cuando venga a querer ya va a estar cocinado. Ya el pecado le habrá devorado. O sea, muchas personas comenzaron jugando con el pecado. Todo el que termina fracasado espiritualmente comienza jugando con el pecado. Es como el niño que está la vela encendida y ahí le está pasando el dedo a la llama y dice, mira, no me quemo, y no me quemo, y lo vuelve a pasar y cada vez más despacio y solo siente calientito, pero se va a dar una buena quemada. Así es el ser humano. Comienza a jugar con el pecado, pero el Señor dice, no, no jueguen, córtenlo, córtenlo. No tenemos, hermanos, que andar con medias tintas, como se dice. Cuando se trata del pecado, radicalidad. Corta la mano que te hace tropezar, corta el pie que te hace tropezar, saca el ojo. Porque es mejor que entres tuerto, pero a la presencia de Dios, y no que con tus dos ojos seas condenado al infierno.
Hoy en día, hermanos, una de las peores maldiciones que enfrentan jóvenes y enfrentan adultos es el tema de la pornografía, que está a la orden del día y prácticamente quien quiera, ¿no? Una madre de familia, hace poco, unas semanas, me decía que estaba preocupada porque me decía, fíjese, que había encontrado a su hijo de 12 años, un niño de 12 años, y que lo había encontrado viendo pornografía. Y lo peor de todo, me dice, es que era pornografía homosexual. Entonces me decía, ¿qué puedo hacer? Y ella me preguntaba, ¿cómo lo voy a castigar? Y quería que yo le dijera, yo quiero darle un castigo que le duela, pero dígame cómo castigarlo. Y le dije, mire, no se trata de castigarlo, se trata que usted sea cuidadosa con él. Y ella me dijo, bueno, pero mire, ¿y cómo? O sea, ¿cómo voy a ser cuidadosa con él? Yo paso trabajando, madre soltera, y él se queda, va a la escuela, pero luego regresa, y yo no puedo estarlo cuidando. Entonces le dije, mire, ¿cuál es la fuente? Le dije yo, ¿de dónde tiene estos materiales? Entonces ella me dijo, lo que pasa es que yo le he comprado una laptop, y ahí es donde lo ve. Entonces yo le dije, quítesela. Está bien, me dijo, entonces se la voy a quitar por unos días. No, le dije yo, es que si usted se la quita por unos días, lo va a proteger por unos días, nada más. ¿Cómo se resuelven esos problemas? Es cortando la fuente. O sea, no hay otra forma. Este tema, hermanos, a mí me ha tocado hablarlo con muchos jóvenes, y como en un buen número es a través de los teléfonos. Entonces yo les digo, hay que cambiar ese teléfono, regalalo, cambialo, quédate con un teléfono que sea teléfono de verdad, porque usted sabe que hoy los teléfonos son todo, y lo último, teléfono. Son cámaras, son agenda, son computadora, son todo, y al final teléfono. Entonces le digo, no, búscate uno que sea solo teléfono. Y algunos me dicen, es que lo que pasa es que mi mamá me lo regaló, lo que pasa es que lo estoy pagando. Así que yo no estoy diciendo que no lo deje de pagar, lo que estoy diciendo es que se deshaga de él. Ya se metió al contrato, termine de pagarlo. Pero ahí viene el punto. Hay gente que valora más, no, si es que está bonito el aparato, sí, pero eso es veneno, es una maldición, es la gangrena que va a terminar por comerte totalmente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dijo? Ese es tu motivo para caer, córtalo. El consejo de Jesús es radicalidad. No puede uno decir, es que voy a luchar y ya no voy a ver eso. Mira, a los 2-3 días lo va a estar haciendo de nuevo. Hay que tomar las medidas. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Jesús no dijo, si tu mano te es ocasión de caer, esfuérzate, lucha, cuéntale a otros tu lucha. No, él dijo, córtala. Porque si se corta, se rompe con la raíz del mal. Usted no nació con teléfono, usted no nació con computadora. ¿Y para qué usa la computadora? Ahora, si es un instrumento de trabajo, ahí es diferente, ¿no? Te úsela para trabajar. Pero la mayoría de gente no la tiene para trabajar ni para estudiar. Ese es el cuento que dan los muchachos. Pura historieta. Entonces, se tiene que cortar, ser radicales.
Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Dice que mire, solo tengo dos, que lo saques, dice el Señor. Es que son así entre negro y café, y cuando me da la luz del sol se me ven verdecitos. Que te lo saques, dice el Señor. Es que si no somos así de radicales con el pecado, no vamos a salir. Y Jesús fue claro, 3 veces lo dijo. Es mejor que te cortes la mano, que te cortes el pie, que te saques el ojo, a que seas arrojado al infierno. Es que de eso se trata. De eso se trata, que si no cortamos el pecado radicalmente, vamos a ir a parar al infierno. ¿Y que hay en el infierno? En el versículo 48 dice Jesús, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Es decir, que está hablando del tormento eterno. Eternamente atormentados. Entonces, entre una decisión radical en la vida de deshacerse de determinado pecado y la decisión de no hacer nada y simplemente decir, no, yo con el tiempo lo voy a superar. Con el tiempo te va a tragar el diablo y con el tiempo te verás rodeado de gusano que no muere y en fuego que no se apaga. En lugar que eso vaya a ocurrir en tu vida, acude mejor a Jesús. Y no es fácil cortarse una mano, cortarse un pie, sacarse un ojo. Recuerden, no está el Señor diciéndolo literalmente, ni yo lo estoy diciendo literalmente, solo estoy utilizando las expresiones que Jesús utilizó para expresar, para darle fuerza a la radicalidad con la cual tenemos que rechazar el pecado. No es fácil. No es fácil que usted agarre la computadora y que diga, diablo, ya no me vas a agarrar y mejor rompo esto, y lo rompió. Eso es radical, ¿no? Pero usted preserva la pureza de su corazón. Cualquiera sea la cosa que le haga caer, que le haga tropezar, córtelo radicalmente. No es fácil, pero con la ayuda de Jesús podemos salir adelante. Entonces, si usted no tiene a Jesús, hoy es un buen día para que lo invite a ser parte de su vida y su vida pueda entonces tomar una nueva dimensión. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Así, con nuestros ojos cerrados, antes de orar, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted se da cuenta que necesita la ayuda, y todos la necesitamos, porque usted necesita tomar una medida radical de romper con el pecado, ahí en el lugar donde está, yo le invito para que se ponga en pie. Cualquier persona, cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios, póngase en pie. Vamos a orar. Le animo para que no deje pasar el momento. Acérquese, que la gracia del Señor le está esperando. ¿Hay algún amigo o amiga que necesita creer? Póngase en pie. Suplique la ayuda de Jesús. Y Él está acá para ayudarlo. Necesita tomar una decisión así radical. Apóyese en Jesús. Póngase en pie.
El hecho de entregarse a Jesús es una decisión radical. Es la decisión de decirle: Señor, ya no andaré en esa vida de pecado, sino que a partir de hoy yo rindo mi vida a ti. Quiero hacer tu voluntad. Esa es una decisión radical. ¿Quiere tomarla? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Cualquier amigo, amiga, póngase en pie. Queremos orar por usted. Le invito, no deje pasar el momento. No deje pasar la oportunidad. Venga, oraremos por usted. Quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado también del Señor, pero hoy necesitan volver a Jesús. Póngase en pie también. ¿Necesita reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar. Es su momento para hacerlo. Yo le animo para que no deje pasar la oportunidad. Reciba al buen Salvador. Reconcíliese con Él. Reconcíliate con aquel que entregó su vida por ti. Ponte en pie. Ven, vamos a orar. Cualquier amigo que necesita creer en Jesús, póngase en pie. Cualquier hermano que necesita reconciliarse, póngase en pie. Venga. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día adecuado. ¿Hay alguna persona? Acérquese. Venga. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que ahí en el lugar donde está se una con nosotros y pueda recibir a Jesús como su Salvador. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos habla siempre a tiempo. Señor, sabemos que tu palabra nos exhorta, redarguye, cambia nuestros corazones, pero también nos lleva a la conversión. Te ruego por quienes hoy están dando este paso de fe, de creer a tu palabra, de creer a tu evangelio y de vivir cada día de su vida amándote, sirviéndote. Ayúdanos, Padre, a los que ya estamos en la fe, para que no vayamos a ser motivo de tropiezo para otras personas, para tus pequeños que creen en ti. Ayúdanos a ser respetuosos. Guárdanos, Señor. Protégenos y que podamos todos los días de nuestra vida vivir agradándote. Por Jesucristo nuestro Señor lo rogamos. Amén y amén. Amén.